Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. Hay un tema que no todo el mundo conoce porque es un vocablo, si se quiere, un bautizo relativamente reciente, pero que hace furor y cada vez más cobra una importancia en lo que tiene que ver con el trabajo, de la manera como está cambiando y cada vez va a cambiar más, con las nuevas profesiones, con las profesiones que se van a quedar, se están quedando obsoletas. Todo ese concepto de carácter cultural y macroeconómico, los economistas, y aquí tengo dos muy eminentes, pues lo bautizan, lo llaman la economía naranja. Estamos con el senador por el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe, Iván Duque Márquez, quien estudió economía, estudió en los Estados Unidos, trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo y ahora está de vuelta. Hace ya unos 3, 4 años en Colombia salió electo como senador de la República y es un estudioso de toda esta problemática, entre muchas otras que él domina. Y adicionalmente el doctor Felipe Buitrago, economista. Pero a ninguno lo veo de naranja, usted lo veo de Bueno, gris, yo tengo ¿no? la corbata, Darío. Lejana, ¿no? Bueno, bienvenidos. Muchas gracias, Darío. Escribieron Muchas gracias, Darío. a 4 manos este libro que se llama La economía naranja. Pues es que esto fue un proyecto muy interesante cuando estábamos en el Banco Interamericano de Desarrollo. Veíamos la necesidad de llevar a una discusión nueva la importancia de la economía creativa, donde están las artes, donde están los medios, donde están creaciones funcionales como la arquitectura, la publicidad, donde tenemos el patrimonio arqueológico, donde está también la gastronomía, donde está todo lo que son los centros arqueológicos, los festivales, los carnavales, la pintura. Y toda esta economía, que es muy importante, representa más del 5.2% del PIB mundial. Y en el caso colombiano estamos hablando que es un sector más grande que la minería y más grande que el café. Pero esto no lo conocía todo el mundo, sino que estaba muy restringido a quienes estábamos en el tema. Entonces, con Felipe nos dimos a la tarea de hacer este proyecto y el libro fue publicado en octubre del año 2013. Hoy lleva ya más de 140.000 descargas. Ha sido traducido al griego, al indonesio, al inglés, al portugués. Vamos para el chino y para el japonés. Entonces, lo que hemos logrado con esto es llevar esta información fuera y mostrar en la discusión del desarrollo que la economía naranja debe estar insertada en las visiones de largo plazo de los países latinoamericanos. Doctor Felipe, pero veo que por primera vez se ponen de acuerdo 2 economistas. Sí, pues dicen, en el libro lo decimos, ¿no? No es como poner de acuerdo a 2 españoles. 3 ya es una manifestación, pero que 2 economistas estén de acuerdo en una materia tan controversial, porque cada uno tiene su propia manera de verlo y de apreciarlo. Pero no me ha mencionado, doctor Iván, nada que tenga que ver con la informática, nada que tenga que ver con todo ese mundo nuevo que se hable a partir de los sistemas. Darío, realmente tiene todo que ver. En realidad, cuando miramos la historia de la cultura, la historia de las expresiones artísticas y su influencia en la economía, siempre ha estado ahí. Sin embargo, durante los últimos 200 años, otras formas de producción han sido mucho más visibles, mucho más, digamos, efectivas en generar riqueza, y eso nos permitió olvidarnos por un tiempo que esto era una parte muy importante de nuestra actividad económica. Sin embargo, gracias a las tecnologías digitales, gracias al Internet, a los computadores, a los celulares, estas actividades vienen recobrando mucho valor. Y esto es lo que nos permite hoy en día ver cómo la dinámica de crecimiento del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TIC. Y lo que viene trabajando usted en un centro especializado. Y lo que está pasando con lo que llamamos la economía naranja, las artes, la arquitectura, el diseño, las artes visuales aplicadas a lo digital, que lo vemos en los videojuegos o lo vemos en la animación digital, se viene convirtiendo en el principal generador de empleo en ciudades como Londres, en ciudades como Nueva York y ciertamente en ciudades como Los Ángeles. ¿Por qué no Bogotá? ¿Por qué no Bogotá? ¿Y hasta dónde este concepto, con esa metodología así organizada, ha calado en Colombia? Bueno, es que en Colombia están pasando cosas muy importantes en materia de economía naranja, Darío. Como le digo, en Colombia es un sector que representa más que el café y mucho más que la minería, emplea cientos de miles de personas, tiene un gran potencial para las exportaciones. ¿Qué le ha pasado? Que ha surgido de manera silvestre por la dinámica, la garra, el deseo de los emprendedores culturales y creativos, pero nunca ha tenido un acompañamiento, una visión grande de desarrollo.
Entonces, lo que nosotros hemos tratado de hacer, no solamente con el libro, sino la gestión que se hizo desde el BID y que estamos haciendo ahora en distintos frentes, es poner esto en el centro del debate de la Colombia del Pero futuro. antes de que el BID se ocupara del tema y ustedes escribieran el libro, ya el concepto de economía naranja como creatividad, como emprendimiento, existía y se estaba moviendo. Es que eso es interesante. El concepto de economía creativa sí, pero, y no lo hago, digámoslo, para echarnos a nosotros acá incienso, pero cuando hicimos la investigación le pusimos el nombre de economía naranja, que fue un nombre que nosotros mismos le dimos como bautizo, y eso le permitió el renacimiento en el debate público. ¿Por qué? Porque ya tiene una identidad cromática, entonces han surgido cosas donde aparecen, por ejemplo, en Paraguay, gestores de turismo que se han especializado en turismo naranja, que es acompañar la visita de inmigrantes y de nuevos visitantes, donde tiene una gran oferta cultural y creativa. Estamos hablando, por ejemplo, de una inserción también de la economía naranja, como lo decía Felipe, con las tecnologías digitales. Entonces, hoy en día, todas las plataformas digitales son una autopista donde está navegando la economía naranja. En fotografía, hoy en el mundo nunca se habían tomado tantas fotos como las que estamos tomando cualquiera hoy desde dispositivos electrónicos, con nuestra autoría, con nuestra propiedad intelectual, con la posibilidad de venderlo, de ponerlo a disposición del público. Lo que está pasando con la música, la velocidad de las descargas de las nuevas bandas, de sus nuevas creaciones, o lo que está pasando con el diseño, o lo que puede llegar a suceder con la impresión 3D, o lo que puede llegar a suceder con el Internet de las cosas. Pero ¿por qué naranja, doctor Felipe? Bueno, hay varias razones y un elemento central ahí, ya lo mencionaba Iván, es un tema de identidad. Es paradójico que un sector que es todo sobre la identidad, quiénes somos y cómo nos identificamos y cómo nos parecemos o nos diferenciamos de otros, no tuviera ese tipo de percepción. Uno piensa, por ejemplo, en la economía verde y todo el mundo sabe que estamos hablando de medio ambiente. Pero si hablamos de cultura... O gastronomía con el rojo. Pero digamos que la gastronomía nosotros la entendemos como parte de la creatividad, parte de esa identidad. Y uno puede tener, claro... Toda la nueva cocina, ¿no? Exactamente. Uno puede tener ahí muchos... Pero no, si no hay identidad, si no puedo yo identificarme como artista, como parte de un grupo, ¿cómo puedo entonces yo pensar en cómo yo le planteo al Estado quiénes somos? Ahora, al pensar en naranja, empezamos a investigar y encontramos que el naranja es un color que representa mucho la creatividad y la cultura en diferentes lugares del mundo. Y en diferentes culturas En también. diferentes culturas. Entonces, los Tupac Katari en Bolivia, Perú, ellos identifican la cultura con la creatividad y el liderazgo. En los indígenas antiguos, antes de Colón, en el norte de América, también lo identifican con la creatividad, con la cultura y con su identidad. Pero si pensamos, por ejemplo, en el Halloween, que es una fiesta bien universal en Occidente, más allá de Europa, de Estados Unidos y de América Latina, el naranja es el color. Vamos un poco más atrás, vamos a los griegos, y entonces tenemos que Dionisios, Baco, la forma en que se pinta es el color naranja, y él, además de ser el dios del vino y de la fiesta, también el gran patrón de las artes y el teatro. Y nos vamos a Oriente, pensemos en los monjes budistas. Las batas son anaranjadas, color elegido por Buda. Y los sadhus, que son los hombres místicos, mágicos, que van ungidos pues, por los dioses, ellos se visten de naranja. Y el chakra naranja, el Swaristana, es el chakra de la creatividad. Como lo miremos, es un color que nos habla de lo que somos, de lo que pensamos, lo que soñamos. Y si eso no fuera suficiente, Frank Sinatra decía que el naranja es el color más feliz. Y al fin y al cabo la cultura se trata de eso, de expresar nuestra felicidad, disfrutar la Que vida. defienden el tema, que lo tienen claro, que lo han estudiado, evidentemente que sí. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Usted puede ser uno de los 1.600 millones de trabajadores que podrían o que estarán expuestos a perder sus trabajos debido a los robots que están sustituyendo en muchos oficios, en muchas profesiones, a los seres humanos. Pero de la misma manera podría entrar a formar parte de esos 900.000 nuevos empleos que se van a crear en muy pocos años en el mundo, pero en nuevas profesiones, que incluso algunas de ellas todavía no se conocen. ¿Como cuáles, por ejemplo, doctor Iván? Pues yo creo que hay unos temas también de programación individual para el Internet de las cosas. Los que van a ser agentes creativos de la impresión 3D son otros. Los que van a estar influenciando la inteligencia artificial, los desarrollos de inteligencia artificial con creatividad y talento. Yo creo que ahí hay campos que se van a abrir. En países como Colombia, yo por ejemplo creo que el gran desafío que tenemos frente a esa dinámica de la historia es que nos enfrentemos a dar más educación en talento y en creatividad.
Porque tenemos un déficit en esa materia, Sí, así como tenemos déficit en otras. pero véalo desde este punto de vista, Darío. La inteligencia artificial y la robótica va a desafiar el trabajo físico del hombre cada vez más. Y lo que va a diferenciar el trabajo del hombre va a ser el elemento cualitativo de lo que puede hacer con su talento y con su creatividad. Y nuestros sistemas educativos, no están en preparados. los pensum académicos, siguen concentrados en matemáticas, ciencia y lenguaje, y tienen que poner en el mismo plano curricular la formación digital, la información creativa y la formación cultural. ¿No estamos haciendo nada o casi nada en ese sentido que proyecta el senador Iván Duque? Yo creo que se vienen haciendo cosas, sin embargo, tal vez nos ha faltado convicción. Siempre es mucho más fácil, digamos, apostar a lo que conocemos. ¿Y qué conocemos? Conocemos la agricultura tradicional, conocemos las manufacturas del siglo XX. Y pensar en industrializar los conocimientos, en lo que diría Steve Jobs, en darle más bicicletas a más mentes, porque los computadores y las tecnologías de información son bicicletas, son máquinas que potencian nuestros cerebros. A veces es complejo, porque no estamos acostumbrados a verlo como tal. Tenemos una percepción de que el trabajo intelectual está reservado para unos pocos y que la creatividad es de algunos genios, cuando en realidad todos tenemos ese potencial y, como dice Iván, si desde el colegio estimulamos a los niños, a los jóvenes, a que asimilen y a que se apropien de esa capacidad de expresar su diferencia, de construir con otros estas redes que son las que hacen valiosa al Internet, pues vamos a tener nuevas oportunidades, vamos a tener cosas que nos podemos imaginar en este momento. Lo que pasa es que muchos de esos chicos que tienen el talento, se saben creativos y demás, dicen, muy bien, yo me formo y salgo, quiero ser emprendedor, montar una actividad nueva, ¿para todo plata? Es que, vea lo siguiente, Darío, parte de la reflexión de lo que tenemos que hacer, hemos tratado de recogerlo, muchos de lo que creemos en esto, con un proyecto de ley que está haciendo curso en el Congreso que se llama la Ley Naranja. ¿Qué buscamos con la Ley Naranja? Hacer intervenciones de política pública, primero para que esto haga parte de la visión de desarrollo. Pero le doy casos muy concretos de lo que usted dice. Uno, el Fondo Emprender del SENA debe tener un porcentaje para acompañar iniciativas de emprendimiento naranja. Dos, el Fondo Impulsa también debe tener un porcentaje para acompañar iniciativas en este nivel. Tercero, los recursos de regalías de los OCAD que van para ciencia y tecnología, que muchas veces terminan desperdiciados en estudios que no tienen ningún valor, también deberían ser para financiar emprendimientos naranja. Y algo también muy importante, y usted lo decía, pensando en las profesiones, queremos que el ICETEX, en su oferta de becas, amplíe las ofertas de becas para los que quieren estar en arquitectura, en diseño, en gastronomía, en animación digital. No solamente en las tradicionales. No solamente en las tradicionales. Y digamos, con el futuro debería ser otro tanto. Por supuesto, ahí nosotros necesitamos que también el sector privado que está acompañando esto tenga la visión de darse cuenta que, primero, lo que estamos buscando con esto no es solamente que Colombia tenga más exportaciones y genere más actividad económica, sino algo muy importante, que esos recursos que vengan al país vengan con valor agregado de propiedad intelectual. Nosotros debemos enfocar todo el programa de visión de las becas del futuro en cuáles van a ser esas profesiones que nos van a traer más réditos, convirtiendo el talento en riqueza a partir de la propiedad intelectual. Doctor Felipe, ¿cuáles cree usted que van a ser esas profesiones hoy que tienen una alta demanda, que los jóvenes todavía ingresan a las facultades en las universidades colombianas o del exterior, que paulatinamente irán perdiendo importancia, no digamos que a desaparecer en su totalidad? Hay muchas actividades, como por ejemplo la contabilidad, que pueden automatizarse relativamente fácil porque son muy repetibles. Economistas, muchas actividades que hacemos los economistas realmente son actividades repetitivas en manejos de bases de datos o inclusive en modelación, que cada vez más la inteligencia artificial nos va a permitir, si no automatizar al 100%, sí automatizar en una gran medida, y eso obviamente baja la demanda. Sin embargo, cuando miramos, por ejemplo, y lo mencionaba Iván, ¿cuántos diseños se pueden hacer con el uso de impresoras 3D? ¿O cuántos dispositivos pueden incluirse en una prenda de ropa o en una silla o en una ventana para ayudarnos a automatizar o a entender mejor nuestro entorno? Ahí no tenemos límites en este momento. Pensemos en lo siguiente, en este momento hay unos 8.000 millones de dispositivos conectados a Internet. Más o menos la mitad de ellos son móviles. Pero para el año 2020 se estima que puedan ser 50.000 millones de dispositivos. El 95% van a ser móviles y la mayoría de ellos van a ser lo que podemos definir invisibles, porque no es que nos podamos ver, sino que van a ser todo aquello que ya utilizamos. Un saco, el botón, inclusive, ¿por qué no?, nuestras gafas, ayudándonos con la realidad aumentada, la realidad virtual. Hoy lo vemos con Pokémon Go, cómo uno con el celular puede ir viendo y adicionando cosas a su entorno
con la ayuda de un dispositivo. Mañana van a ser las gafas, pasado mañana un lente de contacto. Entonces, ahí vamos a tener una gran cantidad de oportunidades, pero para poder aprovecharlas tenemos que reenfocar la forma en la que nos educamos. Tenemos que dejar de pensar en una educación del siglo XIX, de seguir instrucciones, y pensar en una educación de resolver problemas. ¿Hasta dónde en ese sentido de concientización y de la nueva educación que hay que brindar en esa dirección que ustedes han mencionado, está siendo recibida satisfactoriamente con una apertura por parte del Ministerio de Educación y del Alto Gobierno? Es que yo creo, Darío, que aquí es donde tenemos que empezar a romper paradigmas. ¿Dónde empezamos a romper paradigmas? Lo primero, ningún sistema educativo es mejor que la calidad de los maestros. Entonces tenemos que formar maestros para este tipo de sociedad. Que tengan esa mentalidad. Que tengan esta mentalidad, que estén dispuestos a desafiar su intelecto permanentemente, a llegar a nuevas fronteras de conocimiento, a facilitar el uso de la tecnología y a resolver problemas. ¿A mí qué me preocupa? Yo siento que las pruebas PISA, pues lógicamente son un mecanismo de evaluación muy importante internacional, pero nosotros no podemos centrar las metas del sistema educativo en que nos vaya bien en las pruebas PISA, sino en desarrollar profesionales con las competencias creativas, de talento, de resolver problemas que el país necesita en el largo plazo. A mí me preocupa que yo siempre que veo la discusión en la educación, la veo muy centrada en el tema de evaluación en pruebas internacionales, que hay que tenerla, pero no puede ser el centro de la política. Y por otro lado, tenemos que preguntarnos si realmente estamos formando un colombiano para el siglo XXI, cuando lo están haciendo competidores en Asia y nosotros seguimos pensando en una educación del siglo XIX, cuando tenemos una evaluación que no mide la colaboración, que sigue viendo el currículo como un premio a las 4 tareas básicas y que no está integrando las matemáticas con la tecnología, que no está integrando las ciencias con las artes. Y le digo cosas como esta. Usted mira grandes personajes de la economía naranja, el maestro Aravena, premio Pritzker de arquitectura chileno. Es un arquitecto que está pensando en el desarrollo de un arte, pero lo está pensando en función de una calidad ambiental para la vivienda de interés social. O lo que ha hecho Norman Foster también en la arquitectura, o lo que ha hecho Simón Vélez en Colombia. Ahora, hablemos de otras profesiones. A mí, por ejemplo, me llama la atención lo que está ocurriendo Pero en la sabes que yo le gastronomía en invito Colombia. a que vamos a unos comerciales. Perfecto. Y regresamos con el resto de su respuesta. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Tema apasionante, sin duda alguna, porque esto ayuda a abrir un poco la mente, a pensar en términos de los nietos, de los hijos el día de mañana, de la nueva educación. ¿Qué países van a la vanguardia? Y en el caso de América Latina, ¿en qué escalón nos encontramos nosotros con respecto a otros más grandes? Vea, yo veo gran potencial en Colombia. Y déjeme hablarle de cosas muy puntuales. Yo veo, por ejemplo, lo que ha hecho la Universidad de La Sabana con el edificio K, con la Facultad de Gastronomía, con la Facultad de Ciencias Visuales, de Artes Visuales, perdón. Veo lo que está haciendo el Centro Ático, la Universidad Javeriana, veo lo que está haciendo la Universidad Nacional. Entonces veo que hay una visión. Ruta N en Medellín. Ruta N en Medellín, o inclusive lo que estamos viendo en ciudades más pequeñas, por ejemplo. Florencia, Caquetá, se ha convertido en un gran proveedor de diseño gráfico para el sur del país y es un tesoro que todavía está poco descubierto. O lo que está pasando en el Pacífico, en la música con herencia de Timbiquí, Chucky Town y otra serie de agrupaciones que están siguiendo ese paradigma. Entonces yo veo a Colombia con mucho potencial. ¿Dónde estamos nosotros quedados? Mire Uruguay. Uruguay es un país que tiene menos de 4 millones de habitantes y es el mayor exportador per cápita de software. ¿Qué hicieron? Integraron el modelo educativo con la creatividad, el talento y la propiedad intelectual y se dedicaron a estimular a que los profesionales entren en esos sectores. Entonces, lo primero, yo creo que Colombia tiene que insertar la economía naranja en su visión de desarrollo y tenemos que sumar desde lo nacional hasta lo local. Si nosotros logramos hacer eso, yo creo que podemos fijarnos como meta que en una década pasemos de que la economía represente, economía naranja, el 3% del PIB a que represente el 6 o el 7%. Esa debe ser nuestra consigna y duplicar el empleo en el sector también. Hace unos años, cuando yo estudiaba, vivía en España, hace algunos pocos años. Unos pocos. Muy pocos años. España estaba apenas saliendo, después de la Guerra Civil, después de la Primera Guerra Mundial, todo aquello pues, que aconteció. Y tuvo unos años de una extrema pobreza. Pero paulatinamente se fueron organizando en el turismo, que es un renglón que ustedes han mencionado en el día de hoy. Y empezaron a formar técnicos hoteleros y pasteleros y panaderos y chefs. Y es una cosa verdaderamente impresionante lo que lograron desarrollar, porque realmente fue el turismo, desde luego la seguridad, la paz que alcanzaron y todo lo demás, el que jalonó el crecimiento de la economía española.
El año pasado nomás 65 millones de turistas extranjeros llegaron a España, no obstante la crisis de la Unión Europea. Y España hoy ocupa un lugar a la vanguardia en lo que es en materia gastronómica, de los mejores restaurantes del mundo, de los mejores hoteles, algo verdaderamente inconcebible. Colombia está empezando a entrar en esa era. Era inconcebible que aquí llegaran 4,5 millones de turistas como los que vinieron el año pasado. Pero hay un déficit enorme de meseros, de todo lo que tiene que ver con la actividad. Ahí tendríamos que hacer, y es una cosa que está a la mano. Bueno, pero es que España ha integrado el turismo también a su oferta naranja. Cuando usted va a Madrid y va al Museo del Prado, o va al Thyssen-Bornemisza, o va al Reina Sofía, usted está entrando en contacto con la economía naranja, no solamente desde el museo, sino desde la oferta cultural. Después sale a caminar a Cava Baja y entra toda la oferta de restaurantes, o en la Gran Vía usted ve el diseño. Toda la oferta de teatro. Entonces, también, el teatro, la conciertos. música. Entonces, es una sociedad que logró integrar el turismo con toda esa riqueza cultural, ancestral también. Usted va a Segovia a ver los acueductos romanos, o usted va a Sevilla y entonces ve toda la influencia musulmana y al mismo tiempo va y ve los palacios. Usted va hacia el norte y entonces se encuentra en Bilbao con un museo espectacular y un museo que viene conectado con una oferta gastronómica y también de sectores naranja en diseño, animación, publicidad. Entonces yo creo que España ha logrado tener esa visión. ¿Qué podría yo cuestionar un poco de la decisión que tomó el último gobierno español? Que a mí yo siempre la sancionaré. Cuando se dio el ajuste, el primer ministerio que salieron a suprimir fue el Ministerio de Cultura. Algo que también iba a hacer Temer en Brasil y los artistas no le dejaron hacer. Yo creo que nosotros tenemos que quitarnos esas taras de creer que la cultura es algo ornamental y accesorio y entender que la cultura y la economía creativa es tan importante para la sociedad del futuro, para integrarla con sectores como el turismo, como lo podían ser cualquiera otro de los sectores que considerábamos dominantes de la economía en el pasado. ¿En qué otro tipo de actividades realmente podemos avanzar en esa dirección que ustedes han apuntado? Yo creo que Colombia tiene en este momento dos grandes frentes, que además van de la mano en temas de industrias creativas, y es la música y la otra es la animación. Aquí estamos viendo cómo hemos evolucionado con los temas del cine y cómo nos hemos devuelto bueno con las telenovelas, pero tenemos que darle el siguiente paso, y es cómo animamos, cómo convertimos estas historias tan locales, mezcladas con nuestra maravillosa música, y hacemos productos que nadie más se puede imaginar. Bueno, ¿y qué profesiones podrían desaparecer en los próximos 10 años o perder su peso específico? Cualquier actividad que no sea basada en improvisar requiere mucha preparación, va a desaparecer. Por eso le decía el tema de la contabilidad, le decía el tema de los economistas, le decía algunos temas mecánicos como pueden ser autoservicios. Pero si pensamos en artistas, si pensamos en diseñadores, si pensamos en arquitectos que apliquen de manera creativa las nuevas tecnologías, ellos tienen un horizonte que está lleno de oportunidades. Muy interesante, aquí nos pudiéramos quedar conversando otra hora o media hora más y realmente tampoco ocuparíamos la totalidad del día. Pero se nos abran las mentes, que los gobiernos se sensibilicen, que las universidades cambien, porque todos tenemos que cambiar, o como decía un líder político por ahí, nos cambian. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias, Darío. Gracias, Felipe. Gracias. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico entérate@caracoltv.com.co. Visiten nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.